Cuando doy una clase de golf en relación a los wedges, lo primero que hago siempre es comprobar qué lleva el jugador en la bolsa. Qué grados tienen los palos que lleva, qué bounce, y ver si se adapta lo mejor posible al jugador. Porque no os imagináis la cantidad de jugadores de cualquier nivel que no llevan los palos con los grados y el bounce correcto. Así que hoy vengo a arrojar un poco de luz sobre este tema y a intentar ayudarte a escoger los wedges correctos. Hola golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrón y te doy la bienvenida a Clases de Golf Almería. Pitching wedge, gap wedge, sand wedge, lob wedge. Esto parece un galimatías, un millón de palos con nombres súper raros que además es que existen. A veces esos palos, en vez de venir representados por estos nombres, vienen representados por números, pero al fin de cuentas son lo mismo. A la hora de elegir nuestros wedges tenemos que tener en cuenta el loft, el grind y el bounce. Vamos a ir uno a uno. ¿Qué es el loft? Simplemente los grados de la cara del palo con respecto a la vertical. Eso que pone 48, 52, 56, bueno, esos son los grados que tiene el palo, que a veces no vienen letras. El tema de las letras también es un poco confuso, aunque bueno, en la que suele haber más confusión es en el gap wedge, que es el que tiene en torno a 48, 50, que algunas marcas lo representan con una A, otros con una U. Luego tenemos el pitching wedge que tendrá en torno a 45, por encima o más corto, digamos, más abierto tenemos el sand wedge con unos 54, 56 y luego el lob wedge con unos 58, 60, todo más o menos ahí aproximadamente. ¿Cómo elijo el loft? Bueno, muy sencillo. Tiene que seguir una relación lógica con el resto de tu juego. Tiene que haber una diferencia en torno a 10-15 metros entre cada palo que lleves. Si eres un jugador que pega más bien poco, seguramente no te interese llevar pitching wedge, gap wedge, sand wedge, lob wedge. Probablemente solo con el sand wedge y el pitching wedge tenga más que suficiente. Si pegas un poquito más, pues a lo mejor te interesa ya llevar pitching wedge, sand wedge, lob wedge, ¿no? Por ejemplo. La cuestión es que tú tienes que comprobar que hay una diferencia de en torno a 10-15 metros entre cada palo. Si con el pitchy, que tiene en torno a 45 más o menos, pegas 60 metros y luego con el siguiente palo, los grados que tenga, estás pegando 2 metros menos, no tiene sentido. Tienes que llevar palos que tengan una diferencia, que generen una diferencia de en torno a unos 10 metros, 15. Y eso va a depender de tu distancia. Por eso no te puedo aconsejar un palo en concreto, con unos grados en concreto. Si eres una persona que lleva medio juego de palos, pues solo con llevar el sand, pues tienes bastante, y el pitchy. Si incluso el sand y el 9, ¿no? Ya está. Ahora, si eres un jugador que pega con el pitchy 130 metros, pues claro, ahí ya vas a necesitar llevar luego un palo en torno a 48-50 grados, luego otro en torno a 54 y luego otro en torno a 58-60, porque te necesitas cubrir esas distancias. Así que eso tienes que probar y tienes que medir y comprobar. Si no tienes opción de asistir a o no, coger un radar para comprobarlo al menos a ojo, o sea, hacer un seguimiento y comprobar eso más o menos. Pasamos al grind. El grind lo pasamos muy de alto porque el grind va a depender del bounce del palo. Como están asociados, realmente no tenemos mucho que explicar. Únicamente es la forma que tiene el palo por detrás para dar más versatilidad y para permitir ciertas posiciones de la cara del palo. Así que, como van asociados, lo pasamos por alto. Por último, vamos a posiblemente la parte más problemática, que es el bounce del palo. Para explicar cómo funciona el bounce, me he traído
un par de tenedores. Y creo que va a ser una forma curiosa de explicar cómo funciona el bounce y cómo escoger el bounce, que espero, sinceramente, que te ayude a entender cómo va todo esto del bounce. Vale, bueno, el bounce es la diferencia que hay entre la parte más baja del palo y el filo, ¿vale? Esto sería, digamos, por así decir, la cara del palo, pues el filo, esta diferencia entre el filo y la parte más baja sería el bounce del palo, simplemente. Entonces, yo aquí tengo dos tenedores y el mango del tenedor está representando el ángulo de ataque, ¿vale? Eso no es la varilla, eso representa el ángulo de ataque. Por qué camino viene el palo hasta la bola. Y luego, eso sí representa el bounce. Entonces, tenemos dos bounce distintos porque el tenedor que se queda más cerca de ti está más bajo y el tenedor que está más cerca de mí está con la punta más alta. Tenemos dos bounce distintos. Vale. Yo puedo elegir el bounce en base a, o debo elegirlo en base a mi swing y al terreno. En base si mi swing es más directo o más vertical, con un ángulo de ataque más descendente, o si en cambio mi swing es un poco más, el ángulo de ataque de mi swing es un poco más horizontal, más superficial. Si yo tengo estos dos, ¿vale? Y imaginaros que quiero entrar, ¿vale? Que lo ideal sería entrar con la cuña aquí perfectamente tocando el suelo, ¿vale? Lo tengo aquí agarrado con mis dedos, aquí no hay trampa ni cartón. Entonces, lo ideal es entrar con la cuña justo y rozando el suelo. Con el palo que tiene más bounce, que es este, voy a necesitar un ángulo de ataque más directo a la bola para conseguir pegarle bien. En cambio, si tengo un palo con un bounce más bajo, mi ángulo de ataque tiene que ser más horizontal o más superficial, más de esos que rozan la hierba para tocar bien la bola. Vamos a poner los ejemplos malos. Vamos primero con bounce bajo. Si yo tengo un palo de bounce bajo con el que tengo que entrarle más superficial y lo que hago es entrarle más vertical de la cuenta, este palo se va a clavar mucho en la tierra y no va a o en el suelo y no va a deslizar bien. Si tengo un palo con un bounce alto y le entro muy plano, el filo no va a estar tocando el suelo apropiadamente y voy a tender a pegar filazo. Entonces, yo tengo esto dos maneras de verlo. O bien, yo sé el swing que tengo, ¿vale? Tengo un swing muy superficial, ¿vale? Yo soy de los que rozan la hierba y el palo no se me clava nada. Pues voy a necesitar un palo con un bounce más bajo. Ojo, que esto hay que tener cuidado. Si tú tienes un palo con un bounce alto y ya estás rozando la hierba justo muy bien, puede que tu swing tenga un ángulo de ataque muy vertical. Así que ojo con esto, que hablamos de cosas generales. Si en cambio yo tengo un swing muy vertical, pues lo dicho, voy a necesitar un palo que tenga un bounce alto para que no se me clave mucho en el suelo y el palo patine bien por el suelo. Entonces, claro, si ya tengo los palos comprados, pues me toca un poco como adaptar el swing, lo cual es un engorro. Lo ideal sería que tú eligieras el palo en base a tu swing, no que tengas que cambiar tu swing porque el palo esté mal. Pero eso ya depende de cada uno. Yo ahí no me puedo meter. Luego tenemos la problemática del terreno. Si el terreno está duro, cuanto
más duro que esto no va a haber nada, ¿no? Cuanto más bounce tenga, más probable es que le pegue con el canto. Entonces, en un terreno duro me va a interesar un palo con muy poquito bounce para que las probabilidades de pegarle con el filo sean mucho menores. En cambio, en un terreno blando, si voy con un palo con poco bounce, la probabilidad de que el palo se clave en el suelo es muy alta y no nos interesa. Preferiremos un palo con un bounce alto para que el palo no se clave, para que la cuña, el filo, no venga directo, sino que como decimos coloquialmente, el bounce trabaje correctamente, deslice y no se clave. Así que eso es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir tus wedges. El loft y el bounce. Creo que esta explicación de los tenedores se ha merecido una suscripción si aún no te has suscrito, un pedazo de me gusta y que lo compartas. Ya sabes que vas a suscribirte, a la campanita de aquí abajo, al logotipo de aquí al lado. Espero haberte ayudado, golfistas del mundo. Nos vemos.